Hola, yo soy el doctor Ernesto Fulgenzi, soy médico neurólogo y agradezco la posibilidad de dar esta charla acerca de los principios básicos de electromiografía y velocidades de conducción, que se titula ¿Para qué sirve la electromiografía? Disertación nihilista. Más que una charla de neurofisiología, es una charla de neurofilosofía, pero bueno, se irá viendo en el desarrollo de la misma cuál es la idea. Este, ¿Qué es esto del nihilismo? El nihilismo es la corriente filosófica que sostiene que la vida carece de sentido, propósito o valor intrínseco. Algo muy divertido, pero además el nihilismo sugiere la imposibilidad de adquirir cualquier conocimiento verdadero y no hay cómo hacer electromiografía unos cuantos años para convencerse de la imposibilidad de adquirir cualquier conocimiento verdadero. Friedrich Nietzsche, uno de los grandes representantes de esta corriente filosófica, como ustedes saben, y lo que la humanidad siempre se preguntó en qué estaba pensando Nietzsche en este momento, en esta imagen tan conocida de él. Ustedes fíjense en la desazón, la cara de angustia. Claramente lo que Nietzsche estaba pensando en este momento es ¿para qué sirve la electromiografía? De hecho, hay quienes piensan que esta pregunta fue la que inició la corriente nihilista. ¿Qué se contestaba Nietzsche en este momento cuando se preguntaba ¿para qué sirve la electromiografía? Bueno, electromiografía, decía él, viene de electro, electricidad, aunque no hace falta tanto, mio, músculo, grafía, gráfico o dibujito. Es decir, que la electromiografía es un gráfico de la actividad eléctrica del músculo. En realidad ustedes saben que el estudio consta de dos partes, una parte donde realmente se hace el estudio del músculo con un electrodo de aguja y se evalúa la actividad eléctrica del músculo, y una parte donde se elige un nervio, se hace un estímulo eléctrico sobre el mismo y se registra en un músculo inervado por dicho nervio, que es la parte del estudio de las velocidades de conducción. Generalmente se hacen ambas partes en el mismo estudio. ¿Para qué se solicita el estudio? Bueno, lo que evaluamos es todos los aspectos del nervio periférico, desde el hasta anterior, plexo, raíces, tronco de nervio periférico, la placa neuromuscular y el músculo. Es decir, el estudio evalúa el sistema nervioso periférico. Dice Kimura que también puede dar indicios indirectos a través de medir cuánto es el reclutamiento de unidades motoras de cómo está el sistema nervioso central. En lo personal, yo prefiero una resonancia para estudiar el sistema nervioso central. Bien, este es un trabajo interesante del 2005 de cuáles son los motivos más frecuentes por los que se solicita el electromiograma. Esto me parece interesante. Este, ¿cuáles, cuáles son las causas más frecuentes por las que se solicita este estudio? Los españoles lo que hicieron fue evaluar con qué diagnóstico presuntivo venían los pacientes a realizarse el electromiograma, y estos fueron los diagnósticos presuntivos más frecuentes. Síndrome del túnel carpiano, radiculopatías, atrapamiento cubital, neuropatías, etc. De acuerdo a esto, ¿quiénes pedirán el estudio con más frecuencia? Y sobre todo, los ortopedistas y traumatólogos, luego los reumatólogos y en último, en tercer lugar, recién los neurólogos. Repasando estos eran los motivos más frecuentes por los que se pedía el estudio. ¿Cuáles serán los diagnósticos electromiográficos más frecuentes a partir de esto en estos pacientes? Es decir, venían con estos diagnósticos presuntivos. ¿Cuáles fueron los diagnósticos electromiográficos más frecuentes? En realidad el más frecuente fue que el estudio fue normal y luego sí, el síndrome del túnel carpiano, radiculopatías, neuropatías. ¿Por qué es esto? Por lo menos puede haber dos explicaciones. En primer lugar, el estudio no tiene una sensibilidad absoluta para la mayoría de las patologías que se evalúan. No puede haber síndrome del túnel carpiano y el estudio ser normal, lo mismo para las radiculopatías o las neuropatías. Y en segundo lugar, es probable que el estudio se pida con más frecuencia de lo necesario, con una leve molestia en un brazo, bueno, hágase un electromiograma y vemos, y entonces es posible que sea solicitado con más frecuencia de la que en realidad debería serlo. ¿A quienes no hay que hacerle este estudio? ¿A quienes no pincharían ustedes con una aguja en un músculo, sobre todo un músculo profundo, un gemelo, un cuádriceps?
Sobre todo a quienes están anticoagulados, es contraindicación absoluta un RIM mayor de 2. Lo mismo una plaquetopenia menor de 20.000 plaquetas. Hay otras condiciones como por ejemplo la presencia de válvula mecánica, válvula cardíaca mecánica, que son más discutidas las conductas. Kimura lo que dice es que es discutido si en estos casos hay que hacerle profilaxis antibiótica o no al paciente, como por ejemplo en procedimientos dentarios que se recomienda una profilaxis antibiótica. No encontré una respuesta absoluta a esto. Y una condición que a mí me genera dudas, que no encontré escrita en ningún lado, pero yo soy muy cauto o evito pinchar, es el linfedema. Aquellas pacientes que se le hace realizado resección ganglionar en una axila y viene con el brazo. Los mismos pacientes en ese caso dicen que les han recomendado no pincharse. Yo si hago un músculo proximal con mucha precaución y intento evitar pinchar ese miembro que está en esas condiciones. Y a quienes no harían descargas eléctricas, sobre todo aquellos que tienen colocado marcapasos, cardioversores. Me dicen los cardiólogos que hoy en día hay marcapasos que pueden no desincronizarse con una descarga eléctrica. Incluso hay algunos que toleran una resonancia. Yo, como no soy cardiólogo y no conozco cuáles son, de todos modos siempre le pido autorización al cardiólogo para hacer el electromiograma si el paciente tiene colocado marcapaso. Y una condición menos conocida que describe Kimura es si el paciente tiene colocado una vía intracardíaca, que va directamente al corazón, un catéter que va directamente al corazón. La descarga eléctrica que uno realiza en la superficie, en teoría, podría conducirse a través de esa vía directamente al corazón y generar riesgo de arritmia. Es una contraindicación que realmente uno no tiene muy presente, pero está descripta. Bien, este homínido, que cada vez viene más inteligente, está pensando en realidad cuáles son los principios de la electromiografía. Bien, le presento a la estrella o la niña bonita de la electromiografía, que es la unidad motora. Una unidad motora que en este caso ha sido hurtada, robada a la doctora Andrea Lautre, que tuvo la poca prudencia de mostrarme una clase que tenía que dar hace unos años, a ver si me gustaba, y me gustaron tanto sus unidades motoras que todo lo que van a ver en esquemas así pertenece en realidad a la doctora Lautre, a quien le agradezco que me las haya finalmente cedido. Bien, esta es la unidad motora con el cuerpo núcleo, las prolongaciones axonales y las fibras musculares a cargo de esa neurona. ¿Cuál es la relación entre fibras musculares y los axones? ¿Cuántas fibras hay por cada axón? Bueno, la relación varía según la función del músculo explorado. Puede pasar de 1 a 1 en músculos que tienen que realizar actividades finas, como por ejemplo los músculos faciales, los extraoculares, a 1 a miles en aquellos músculos que realizan actividades que tienen que ver sobre todo con la fuerza, como por ejemplo cuádriceps gemelos. Bien, tenemos la unidad motora, colocamos una aguja que capta un pequeño área, un área de milímetros, y este es el registro de la actividad. Mueve un poquito, a ver. Ahí como una aguja. Ayer estuve leyendo un poco de. Eso es lo que se llama actividad de inserción y es normal. Mueve un poquito. Entonces, básicamente en reposo y silencio o actividad de inserción. Última vez. Puede haber en una zona específica del músculo, que es el área de placa terminal, una pequeña actividad irritativa que es más difícil de encontrar, pero estos son las condiciones normales del músculo en reposo. ¿Qué pasa cuando esta unidad motora se activa? La actividad se transmite a través del axón a todas las fibras, que descargan en forma más o menos simultánea todas las fibras musculares pertenecientes a esta unidad motora. La aguja no registra el potencial de cada pequeña fibra, sino que registra la sumatoria
de estos potenciales, en lo que conocemos como el potencial de unidad motora PUM para los amigos. Es decir, que este PUM representa la sumatoria de la actividad eléctrica de todas las fibras musculares inervadas por una unidad motora que descargan en forma más o menos simultánea. Este potencial de unidad motora tiene determinadas características, determinada amplitud, determinada duración, que tiene que estar dentro de rangos normales, y un número de fases, que es las veces que atraviesa la línea de base. En realidad, esta unidad motora que estoy mostrando ya sería polifásica, porque lo que se dice es que tiene que atravesar como mucho 2, 3 veces la línea de base. Como la aguja, como dije, capta un área muy pequeña, en realidad lo que está captando es la actividad de las fibras de 3, 4 unidades motoras de ese área. Bien, entonces tenemos en reposo normalmente silencio eléctrico y durante la actividad potenciales de unidad motora normales en cuanto a duración, amplitud y fases. Bien, ¿cómo se ve este trazado normal? Este es el músculo extensor del carpo, doctor Enrique de Rosa. Yo tenía que dar una charla sobre electromiografía y no encontraba un trazado que me pareciera suficientemente normal, y el doctor amablemente se ofreció a poner su brazo. Se ve que hay un trazado que cubre toda la línea de base, es un trazado normal. Vamos, esto es en forma homogénea, no hay un golpeteo, sino que es un trazado, esto es un trazado normal. Bien, ¿qué pasa cuando se enferma una unidad motora? Cuando se enferma un nervio, alguna fibra nerviosa, sea porque se compromete la asta anterior, por radiculopatía, plexopatía, neuropatía, es indistinto cuál es la causa, lo que ocurre es que esta fibra muscular queda separada del nervio, queda denervada, y entonces sufre cambios de membrana que incluyen upregulation de receptores, con lo cual la fibra se vuelve más sensible, más irritable, y comienza a descargar espontáneamente. Tenemos acá un ejemplo de estas descargas que aparecen espontáneamente, que básicamente las más frecuentes son dos tipos. Estas con forma como de palo finito, que tienen un componente positivo, hacia abajo es positivo en neurofisiología y negativo, y otras que tienen forma como de B corta, que son las ondas agudas positivas. Ambas representan formas de denervación. Dice Kimura que la diferencia entre ambas es en realidad la relación de esa fibra que está descargando espontáneamente con la aguja que actúa registra esa descarga. Si la descarga va hacia la aguja y termina en ese punto, lo que se ve es una deflexión positiva. Si la descarga va hacia la aguja y la pasa, lo que se ve es una deflexión positiva, y luego la aguja ve alejarse esa actividad eléctrica y lo que se ve es una fibrilación. A veces estas actividades digamos, denervatorias se agrupan y aparecen descargas de alta frecuencia, como pequeñas descargas de actividad denervatoria. ¿Cómo se escucha esto? Por ejemplo, vamos a escuchar acá. Acá se ven sobre todo ondas agudas. La fibrilación tiene una cadencia, la denervación, una cadencia particular. Ha sido comparada con la lluvia sobre un techo de chapa. Acá estamos viendo. Ahí ven las ondas agudas. Apriete los dedos, así. Que caracterizan la actividad denervatoria. No hay unidades. Bien, es decir, esto es lo que se observa cuando el músculo está denervado. ¿Qué pasa si hay una miopatía? En realidad el término denervación sugiere que es patología del nervio, pero en ocasiones, sobre todo en miopatías inflamatorias, puede haber necrosis, áreas de fragmentación o splitting del músculo, con segmentos que quedan funcionalmente separados del nervio, es decir, también denervados,
Lo mismo puede pasar en las miopatías vasculares, como por ejemplo en la hipocalémica, donde hay segmentos que quedan separados y funcionalmente denervados, separados del resto del músculo. Estos segmentos sufren los mismos cambios de membrana que describí para la denervación, y son segmentos en los cuales aparecen los mismos fenómenos denervatorios. Es decir, que esta denervación que describí puede verse en patología del nervio, pero también a veces en patología del músculo, sobre todo en aquellas miopatías inflamatorias o vasculares. Bien, otro ejemplo de algo que puede pasar, mucho más, más infrecuente, pero más característico. Esto pasa no tanto en el reposo como cuando en reposo yo muevo la aguja o percuto en las zonas cercanas al músculo. El avión en picada. Esto que observan, que escuchan, observan, es como que va subiendo y bajando. Es como se observa la miotonía en la electromiografía, tanto en una distrofia miotónica como en una miotonía congénita. Este sonido que sube y baja ha sido comparado, como dice la persona que estaba rotando conmigo, con un avión en picada. Realmente parece ese sonido, ¿no?, de un avión en padito. Dice Kimura que ha sido comparado también, y uno lo lee, con la sirena de los bomberos, que sube y baja en intensidad. Bueno, Kimura dice que para comprobar si eso era cierto, se quedó una vez un buen rato a la salida de un cuartel de bomberos, y no, nada que ver. A lo que se parece es a un avión en picada. Bien, esto es en reposo. Algunas de las cosas que pueden aparecer, esto no es totalmente abarcativo, durante el reposo. ¿Qué pasa cuando el músculo se activa? Bien, supongamos teníamos las unidades motoras aquí, una que se enferma, la fibra que queda denervada, y no solo sufre cambios de membrana, sino que estimula el crecimiento de colaterales desde la fibra cercana que está sana. Con lo cual, finalmente lo que obtenemos por mecanismos de reinervación a través de colaterales son unidades motoras amplias, grandes, con muchas fibras musculares a cargo. ¿Cómo se ve eso cuando esta unidad motora se activa? Como potenciales anchos, altos, y muchas veces esta reinervación es de baja calidad, y entonces esa fibra se activa tardíamente y no llega a sumarse al grueso del potencial, y entonces aparecen potenciales muy polifásicos, con muchas fases porque hay componentes que llegan tardíamente. Cuando la denervación es más crónica, por esto uno lo ve muchas veces en pacientes con síndrome de pospolio, por ejemplo, los potenciales ya no son tan polifásicos, sino que lo que hay es potenciales anchos, altos y pocas unidades motoras. No se cubre toda la línea de base, el trazado no es interferencial. Esto es un ejemplo muy grosero de trazado neurógeno, donde se ven una o dos unidades motoras nada más descargando. Un poco más. Se ve que son anchas, altas, y claramente no se Un llena poquito la de línea de fuerza. base. Es un trazado deficitario. Esto es típico de los trazados neurógenos, Un poco más. y el sonido además es característico, un sonido como Fuerte. un golpeteo. Aquí es con un Fuerte, barrido fuerte, más fuerte, ancho, fuerte, fuerte, fuerte. como que se agrupa el trazado y se ve lo mismo. Unidades motoras altas, anchas, y un trazado que no llena toda la línea de base, que es deficitario. ¿Qué pasa cuando se lesiona el músculo? Entonces puede haber lesión de fibras musculares, y cuando éstas se activan, la unidad motora tiene menos fibras musculares, entonces es más chiquita, más finita, más bajita, y también polifásica. Es lo que se conocía como trazado BASP, Brief Amplitude Small Polyphasic Potential, potenciales de baja amplitud, pequeños y polifásicos. ¿Por qué polifásicos?
Porque bueno, si acá tenemos en A el registro de una unidad motora de fibras normales, que se agrupan todas en un mismo componente, cuando son poquitas no llegan a agruparse en un mismo componente, y entonces surgen estos potenciales finitos y polifásicos. Esto que se va a enderezar es el trazado de una chica con una miopatía inflamatoria. Se ve que es un trazado, de nuevo, con componentes finitos, de baja amplitud. En general, el trazado miopático no es deficitario, se cubre toda la línea de base, excepto cuando hay mucho compromiso de fibras musculares, y entonces sí puede ser algo deficitario. Bien, entonces resumiendo, si esto sería un trazado normal, estas serían las características de un trazado neurógeno, con potenciales altos, amplios y deficitario, y estas serían las características de un trazado miopático con potenciales de baja amplitud, finitos, pero en principio que llena toda la línea de base, que no es deficitario. Bien, punto final para las conducciones, para la electromiografía, y pasamos a las velocidades de conducción, por ejemplo, las velocidades de conducción motoras. Como ustedes saben, esto se selecciona un nervio y se coloca registro en un músculo inervado por dicho nervio. Por ejemplo, típicamente el nervio mediano se registra en el abductor del pulgar, se coloca un electrodo de referencia y se hace el estímulo en distintas zonas del nervio mediano. Se puede hacer en muñeca, codo, pero también en axila y en punto DER por sobre la clavícula, tomando distintos registros que, esto es como se ve, se puede ver una respuesta distal y una o más respuestas más proximales. ¿Y qué medimos de esto? Medimos las latencias, que como valor absoluto la que más valor tiene es la latencia distal, la amplitud de las respuestas evocadas, y tomando en cuenta la distancia y la relación entre la diferencia entre la latencia proximal y la latencia distal, podemos sacar la velocidad de conducción de dicho nervio. Algunos patrones que pueden aparecer: puede aparecer caída de la amplitud con velocidades y latencias normales, aunque a veces puede haber una leve caída de las velocidades si se pierden los axones más largos, más anchos, que son los que conducen más rápido. Esto es como se ve una neuropatía axonal. O puede ocurrir algo como esto, mucho más notable. Fíjense que es el mismo barrido y cómo se me corrió la respuesta. Se corrió porque tiene una latencia de 20, que para un nervio peroneo una latencia distal de 20 es muy, muy larga. Así se ven las neuropatías desminimizantes. Aquí estoy haciendo en el mismo paciente otro nervio, le cambié el barrido a 50, es decir, nuevamente achiqué el espacio para que se vea todo más junto, con lo cual puedo ver la latencia distal, pero la proximal se ve solo el comienzo de la respuesta proximal. Pero lo que tiene es velocidades muy bajas, de 10, normalmente para un cubital es de 50, y latencias muy, muy prolongadas. Así se ven las neuropatías desminimizantes. Otros rasgos que pueden presentar: puede haber áreas de mucha desminimización, donde la conducción se vea, varias fibras dejen de conducir, y entonces puede haber una diferencia significativa entre la amplitud de la respuesta distal y la proximal, que si hay distintos criterios, por en general, si es mayor al 50% la caída, se habla de bloqueo de conducción motora. Perdón. Otra característica que tienen las respuestas desminimizantes es que a medida que se hacen más proximales suelen ser más disgregadas, como esta respuesta. Eso es porque la desminimización no ocurre en forma simétrica en todos los en nervios, no todos los troncos nerviosos se desminimizan igual, y cuando uno va tomando a más distancia la respuesta, se nota más la diferencia de conducción, de las velocidades de conducción, y cada fibra, la respuesta llega en momentos distintos, entonces la respuesta no se ve en una única, agrupada en una única respuesta, sino que se ve así disgregada. Una precaución con respecto a las neuropatías desminimizantes, a la búsqueda de desminimización en general: el frío hace que las latencias
se prolonguen y las velocidades caigan cuando uno hace un estudio de velocidades de conducción. Así que hay que ser muy cuidadoso si el paciente tiene, el miembro que estoy estudiando en el paciente está frío. En algunos lugares hay posibilidad de tomar la temperatura y calentar, pero en la mayoría de los lugares esto es una precaución que es difícil de tener en cuenta, pero tengan presente esto, las velocidades de conducción caen cuando el nervio está frío, cuando hay frío en el miembro que estoy estudiando. Bien, se puede también estudiar las fibras sensitivas. Si uno ve los dedos, no hay músculo, lo que hay es la prolongación tendón y la prolongación de las fibras sensitivas. Nuevamente acá el ejemplo es el nervio mediano, coloco electrodos de superficie, de anillo, perdón, en general en el dedo índice y hago el estímulo sobre el nervio mediano. Obtengo un registro con una morfología de estas características. Esta es la conducción ortodrómica, es decir, porque yo podría en teoría hacer un estímulo directamente en anillo y registrar en el nervio mediano, que sería lo más fisiológico, porque así es como se conduce el estímulo, la sensación sensitiva. Esa sería la conducción ortodrómica, ortodrómica, pero es menos práctica. Generalmente la que se hace es esta, que disculpen, es la antidrómica, es decir, va en sentido contrario a cómo se realiza el registro de la respuesta sensitiva. Bien, esta es otra técnica que ustedes conocerán, el estímulo repetitivo a tres veces por segundo, que normalmente no muestra caída. Si hay enfermedad de placa neuromuscular, como en una miastenia gravis, suele haber caída que es mayor. Se ve bastante feo acá, esto es un paciente mío con miastenia, mayor entre el tercer y el cuarto estímulo con recuperación parcial posterior. Hay una caída mayor entre el tercer y el cuarto y luego se recupera parcialmente la amplitud de la respuesta. Esto es característico de la enfermedad de placa neuromuscular. Otra forma de estudiar la enfermedad de placa, pero esta vez si sospecho algo presináptico como Eaton-Lambert o botulismo. Esto se hace en estímulos supramáximos a 20-30 Hz, o sea, 20-30 por segundo. Puede ser molesto. De hecho, recuerdo una dulce abuelita en quien sospechaba enfermedad de Eaton-Lambert y le propuse hacer 20-30 estímulos supramáximos en un segundo. Esta fue su amable negativa. Pero bueno, recordé que había otra técnica que consiste, la enfermedad del síndrome de Eaton-Lambert suele tener amplitudes de las respuestas evocadas en reposo disminuidas y si uno en el mismo nervio, en el mismo momento le hace hacer una breve contracción de 30-40 segundos al paciente, la amplitud suele mejorar mucho. Se dice que es característica un crecimiento del 100% de la amplitud de la respuesta evocada y prácticamente patognomónico un crecimiento del 400% en la misma. Yo le hice en varios músculos, en varios nervios esta técnica y se observaba realmente una amplitud baja de inicio y que crecía mucho. La primera respuesta es en reposo y la segunda luego de una breve contracción de algunos 30 o 40 segundos, donde crecía francamente la amplitud de la respuesta evocada. Esto lo observé en varios nervios y finalmente años después pude tener los anticuerpos presinápticos que confirmaban el diagnóstico de síndrome de Eaton-Lambert. Bien, esta es el maravilloso mundo de la electromiografía, pero hay cosas que ustedes ya tienen que saber, ya son adultos, verdad es que aunque sean dolorosas tienen que conocer. En primer lugar, la sensibilidad del método no es del 100% para la mayoría de las patologías que estudia, como ya les mencioné. Para el síndrome del túnel carpiano uno suele estudiar la latencia distal motora, sensitiva del nervio. Se dice que en general al comienzo la alteración suele ser de fibras sensitivas, aunque Kimura decía que un porcentaje importante de los síndromes del túnel carpiano comienzan por prolongación de la latencia motora. En todo caso, hay algunas técnicas particulares. Si tanto la respuesta sensitiva como la motora son normales, lo que puedo hacer es un estímulo del nervio cubital y mediano al
dedo anular, que como ustedes saben comparte inervación de ambos nervios, y la diferencia entre las latencias distales me puede dar un indicio de si hay compromiso o no del nervio mediano. Así todo, puede ocurrir que el paciente tenga clínicamente claramente un síndrome del túnel carpiano y el estudio sea normal, por lo cual yo tengo siempre preparada esta frasecita que lo que dice es básicamente eso, que aunque el estudio sea normal, no se puede descartar que el paciente tenga un síndrome del túnel carpiano. Lo mismo o mucho más para las radiculopatías. Cuando hay una herniación discal, en general es hacia la parte posterior, compromete la raíz posterior, que es la sensitiva, por eso el paciente puede tener mucho dolor, pero los cambios electromiográficos que yo estoy buscando en los músculos inervados por esa raíz pueden no aparecer. Algunas técnicas como la latencia de la onda F, la respuesta H han sido propuestas, pero la verdad que cuando uno lee tienen poca especificidad y no tienen una demasiada utilidad no agregan demasiados datos para el diagnóstico de radiculopatía. De hecho, se dice que la sensibilidad del electromiograma para las radiculopatías es de alrededor del 50%, es decir, una baja sensibilidad, aunque son más específicos que otras técnicas como la resonancia. Es decir, si encuentro hallazgos característicos en un músculo inervado por una raíz que sospecho que puede estar afectada, tiene un valor, es más específico que encontrar algo en la resonancia. Otro aspecto a tomar en cuenta es el tiempo de evolución de los síntomas. Los cambios que he descrito en los músculos pueden observarse en general entre la segunda y tercera semana de aparición de los síntomas. Es decir, que puede ser normal el electromiograma en las 2-3 primeras semanas en presencia de una radiculopatía porque todavía no han ocurrido los cambios que he descrito. Como sea, dado que sé que no descarta un electromiograma normal la presencia de una radiculopatía, nuevamente tengo preparado esto cuando tengo un paciente que parece tener claramente una radiculopatía y el electromiograma es normal, hago esta aclaración de que la normalidad en el estudio no descarta una radiculopatía. Y lo mismo ocurre en las neuropatías. El electromiograma estimula las velocidades. Cuando hago velocidades de conducción, estimulo sobre todo fibras gruesas de mielínicas anchas, pero ustedes saben que hay fibras que son lo que se llaman fibras finas, que son las amielínicas o las mielínicas de bajo diámetro, que no son estudiadas por este estudio. Hay otros estudios como la biopsia intradérmica que permiten estudiar las fibras finas. Entonces yo puedo tener unas velocidades de conducción normales en un paciente con una neuropatía de fibras finas y nuevamente tengo preparado, si creo que el paciente tiene una neuropatía clínica y mente y en el examen y no puedo demostrarlo, bueno, aclaro que no descarta la presencia de una neuropatía. Estas son limitaciones propias del estudio, pero existen otros aspectos a tener en cuenta. Me decía la persona con la que me formé en sus momentos de mayor nihilismo, que cuando la gente comprenda realmente la utilidad del electromiograma, para qué sirve realmente, el equipo de electromiograma del futuro podía ser algo como esto. Él decía que la pantalla era necesaria para que pareciera serio. Obviamente esto es una exageración, pero lo que esto implica es que en la mayoría de los casos un buen examen físico, un buen interrogatorio, nos dan el diagnóstico. En las patologías que he referido, por ejemplo, síndrome del túnel carpiano, radiculopatías, neuropatías, muchas veces el diagnóstico lo tenemos interrogando bien y revisando bien al paciente, y el electromiograma es un método complementario que permitirá confirmar o no dicho diagnóstico. La mayoría de las veces el electromiograma nos sirve un poco para corroborar lo que ya sabemos, de revisar e interrogar al paciente. Por supuesto que esto es exagerado, el electromiograma sí sirve para muchas cosas, pero también hay exageraciones en el otro sentido, en considerar una visión neurofisiológica exagerada, donde lo que yo encuentro en el estudio es la verdad de lo que tiene el paciente, independientemente de sus síntomas, independientemente de qué tiene el examen o cuál es el motivo de consulta. Entre estas dos posturas extremas,
Kimura lo que dice es que el electromiograma es una extensión del examen neurológico y como tal debe ser considerado. Parece exagerado esto de la visión neurofisiológica extrema, pero fíjense este estudio del 2015 de un centro de referencia en CIDP, donde se pusieron a evaluar qué pacientes recibían y cuántos de los pacientes que recibían diagnosticados como CIDP en otros sitios tenían realmente diagnóstico de CIDP cuando eran reevaluados. Encontraron un 47% de error diagnóstico, una barbaridad. Estamos hablando de Estados Unidos. Y algunos de los diagnósticos alternativos eran realmente, realmente muy raros para pensar en CIDP, como fibromialgia, psicogénicos. Deberían tener estudios normales. Entonces le preguntamos una vez a uno de los neurólogos que había participado en este estudio cómo es posible que tuvieran tanto error diagnóstico y estos diagnósticos tan extravagantes para diagnosticar CIDP, y lo que dijo es, bueno, el paciente entra al laboratorio de neurofisiología con cualquier síntoma y sale con diagnóstico de CIDP. O sea, se encontraban velocidades disminuidas, algunos rasgos desminimizantes, y se ponía el diagnóstico de CIDP independientemente de qué era lo que tenía el paciente, cuáles eran sus síntomas, cómo era su examen. Esto indica cuáles son los riesgos de tomar esta conducta de evaluar el estudio independientemente de qué tiene el paciente, y nuevamente repetir que el electromiograma debe ser considerado como una extensión del examen neurológico. Un último caso, este paciente con cierta razonabilidad venía con diagnóstico de enfermedad de neurona motora. Eso incluía 2 electromiogramas que hablaban de actividad inervatoria compatible con enfermedad de neurona motora. Fíjense estos movimientos con características que habían sido interpretados como fasciculaciones y el ruido que produce la descarga. Cuando esto se va a enderezar, cuando coloco la lupa, lo que veo es un sistema. Perdón por la tierra, no está muy bien, pero se ve lo que comienza. Esta actividad que aparece espontáneamente, que tiene forma de B corta, podría ser interpretada como unas agudas, pero tiene mayor amplitud y aparte vienen juntas, vienen de a 2 o de a 3 aparecieron ahí. Esto es lo que se conocen como dupletes o tripletes, y es característica de un estado de irritabilidad excesiva del músculo, del nervio periférico, perdón, que es la neuromiotonía. Aquí hay otro trazado del mismo paciente. Se observa lo mismo, la actividad espontánea, esto es reposo, poco aleatoria, con varias unidades en este caso que descargan en forma conjunta. Esto es lo que recibe el horrible nombre de multipletes, pero indica lo mismo, un estado de irritabilidad excesiva del nervio periférico característico de la miotonía. De la neuromiotonía, discúlpenme. Esto ha sido comparado con algo que, bueno, les voy a mostrar, no hagan esto en su casa o háganlo con precaución, yo lo hice para mostrarles a ustedes. Ha sido comparado con este sonido, como explosiones asincrónicas, aleatorias, con hacer pochoclo ha sido comparado. Después se lo pueden comer, hagan la experiencia, y van a escuchar cómo suena la neuromiotonía. Bien. Este que está entre el doctor Pablo Costantini y la doctora Gisela Zanga es el doctor Jan Kimura, autor de los principales libros de electromiografía que uno conoce, y que venía muy seguido a darnos charlas acá a la Argentina. Desgraciadamente el doctor Kimura falleció el año pasado. Ustedes pensarán que yo lo estaba siguiendo a Kimura en toda esta charla, esta pequeña revisión que hice sobre electromiografía y velocidades de conducción, pero claramente lo estaba siguiendo a Nietzsche. Estaba siguiendo las reflexiones de Nietzsche acerca de la electromiografía.
¿Y qué se contestaba Nietzsche cuando se hacía esta pregunta que motivó el origen del nihilismo, que es ¿para qué sirve la electromiografía? Bueno, la respuesta de lo que se contestaba Nietzsche se la he copiado directamente, robado al doctor Dubrovsky, a quien le pido disculpas. Pero bueno, Nietzsche se contestaba, ¿para qué sirve la energía atómica? Él ya desconocía que podía generarse, por ejemplo, una bomba atómica, o puede hacerse un diagnóstico que salve una vida. ¿Para qué sirve un cuchillo? Uno se puede comer un buen asado, aunque hay gente que encuentra utilidades más originales para un cuchillo. Es decir, la electromiografía es una herramienta, un método complementario y depende de nosotros qué utilidad le demos. Uno puede hacer un buen diagnóstico o puede complicarle la vida a un paciente, como en estos casos que comenté de los pacientes que durante años habían llevado el diagnóstico de 6DP. Bien, estos son mis agradecimientos y muchas gracias por su atención.